días, gente, ¿cómo están? Acabamos de llegar a Ross, una de las tiendas más conocidas de acá de Estados Unidos, tiendas donde van a poder comprar muy barato, son de liquidación. Tanto Ross como Marshall van a poder encontrar muy buenos precios. La idea es hacer un poco una comparación entre las dos. Sabemos que las comparaciones son medias odiosas, pero son útiles a la hora de elegir lugar para comprar. Así que les vamos a mostrar y ustedes saquen sus propias conclusiones. ¡Vámonos! Mirá cómo están las zapatillas, ¿ves? Están todas ordenadas por talle. Y podés encontrarte diferentes marcas. No vas a encontrar un modelo exclusivo capaz en que estás buscando, pero tenés todas las marcas. Bueno, acá, mira, en Ross tenemos por ejemplo zapatillas Skechers. Estas que son muy cómodas. $33, es muy buen precio. Y estas Adidas están muy buenas también, por 35. Mira estas zapatillas Puma, están bastante buenas, están $20, baratísimo. Miren estas Skechers que encontré en Ross, no suelen ser unas zapatillas baratas, modelo bastante bueno. $20, este precio no existe. Acá en Ross encontré también estas Skechers con cámara de aire que son re cómodas, me las probé, son cómodas pero me van un poquito chicas a mí. Están 38, que es muy buen precio para lo que son las zapatillas, son muy baratas realmente. No solo zapatillas, mira, también tenés zapatos, por ejemplo, $30. Y siempre tenés que mirar bien antes de comprar, porque por ejemplo, ves acá dice que estamos en talle 10,5, pero yo agarré unos acá y eran talle 10, con lo cual siempre mirá bien eso. Esta zona es muy buscada por los turistas que tienen las valijas. Se suelen conseguir buenas valijas a buenos precios. Por ejemplo, valijas grandes a 50, 60, pero acá también está bastante vacío. Veo que está faltando mercadería. Acá también, mochilas, pero parece como que hay varios faltantes. No sé si será porque hay poca gente o cuál es la razón, pero se ven varios lugares vacíos. Estos lugares suelen ser muy baratos para comprar medias y calzoncillos. Mirá. Todas las medias que tenés, todo de un lado, todo del otro, de todos colores, precios. Mirá, por ejemplo tenés 6 pares de Reebok por $8. Acá por $8 también tenés 6 pares de medias Puma. Son muy buenos precios. Pueden encontrar por ejemplo packs de calzoncillos los Calvin Klein que son bastante caros. Acá te venden 3 por $20. O el pack de 3 Levi's por $10, un poco más barato. También tenés bastantes gorras. Por ejemplo, esta Under Armour, precio normal 25 y acá te sale 13. ¿Qué más? Esta Vans, precio 26, el normal, con el descuento acá en Ross te queda en 11. Son muy buenos precios. Otra cosa que puedes encontrar acá son toallones, ¿sí? Mirá, por ejemplo, acá tenés uno que se ve bastante absorbente, $7. Bueno, el tema es que tengas después lugar en la valija, ¿no? Para llevarte todo esto, pero conseguís buen precio también de esto. Mirá, este también está espectacular, re suavecito, se nota que es bien absorbente, $7 también. Está para llevarse, te digo, Miren gente, encontré estas remeritas de Tommy que acá están a $13 y hoy las vi en la tienda de Tommy a $24,90. Así que también tienen acá en el Ross, podemos conseguir prendas que son de la temporada.
Miren acá en el Ross, esta es la zona de carteras y como se ve, faltan bastantes cosas, ¿sí? Al igual que nos pasó en las valijas, hay también muchos huecos. También tiene perfumes, si tienen la suerte de encontrar algunos que les guste, van a encontrar un muy buen precio acá, eso se los aseguro. Mirá, por ejemplo encontré este White Diamonds de Elizabeth Taylor a $30 y es de 100 mililitros. Les muestro por ejemplo lo que agarraron las chicas, estas zapatillitas Fila, mira el precio, $17, buen precio. También tenemos, Cami agarró estas zapatillas Levi's, sencillitas pero $22. Esta camperita de mujer también por 20, shortcito así de mujer, estoy mostrando todo lo que agarraron las chicas, ¿no? Por 9, baratito. Tienen también todo tipo de remeras, largas, cortas, chombas. Están todas ordenadas por talle. Tienen que ir a su talle y ahí empezar a revolver, ver la que les gusta y ver el precio. Tienen también cosas para la casa, sábanas, almohadones, toallones, jaboneras, por allá al fondo hay utensilios para la cocina. Hay de todo acá, hay que revolver, porque algunas cosas están a muy buen precio. Bueno, acá en Marshall también tenemos perfumes. Se ven como que están más ordenados, ¿no? Por ejemplo, tenemos este de Hugo en 35, barato. ¿Qué más tenemos? Este de Guess en 20, wow. Bueno, pareciera como que hay un poco más de variedad. Medias a montones, mirá. Por ejemplo, acá tenemos 10 pares de estas medias y están $5, 10 pares. Oh, miren, sigue. Todos esos medias. También tenemos toallones, miren qué ordenadito está todo, acá se puede ver eso. Por ejemplo, tenemos este que se ve suavecito. $8. Los precios son parecidos a los de Ross. Esto es lo que tenemos en zapatillas de hombres. La verdad no se ve mucha variedad. Creo que en Ross había un poco más. Tienen también la parte de clearance de hombre, que la verdad no tiene mucha variedad. Hay pocos modelos, pero si encuentran algo, mirá. Por ejemplo, estas zapatillas de Levi's, que no están nada mal. $16 no existen, así que si encuentran alguna que les guste, van a encontrar un buen precio. Pero tienen que tener la suerte de que justo el talle que hay les sirva a ustedes. Acá tampoco hay mucha variedad de mochilas, como verán. Pero encontré esta North Face que está buena. Precio regular 89 y acá está a 50. Es buen precio porque es una buena mochila. Miren acá en Marshall, estos jogging de la NBA originales, ahí está la etiqueta original. Te los vendían a 65 originalmente y acá en Marshall lo tienen 15. Muy buen precio acá. Mira, también encontramos remeras originales de Adidas, Under Armour, mira, 15, Nike. Tenemos
marcas y marcas de primera. La Nike está a 15 también. Todos buenos precios por ser ropa de marca. Lo que tienen estos lugares es que te puedes encontrar con cosas, por ejemplo, mira, esta lámpara que te sirve para cargar el celular, práctica, sale $20. Mira esto también. Una luz de LED para el inodoro. ¿Quién puede llevar esto? Pero mira, 8 colores. Esto sale $6. Uy, parece que la voy a probar. Pues esto es lo que tiene estos lugares, tanto Ross como Marshall. Puedes encontrarte con cosas que no pensabas y bueno, y que te pueden servir. Mira, acá en Marshall encontramos juego de sábanas de Calvin Klein, $40. También este acolchado de Tommy, gigante, está $60. Miren chicas, esta cartera de Kate Spade, yo no sé mucho, pero se ve linda. Precio original 130 y 49 la tiene acá. Díganme ustedes a ver qué les parece, si es barato o no. Miren esta de Steve Madden, que el precio original de la tienda era 98. La Marshall 24. Barato. Aparte de todas las carteras que hay, tenemos todas estas mini carteritas, o no sé cómo se llaman. Tanto Marshall como Ross son para nosotros parada obligada para buscar valijas y zapatillas. Miren lo que encontré. No hay tanta variedad de valijas como otros años, la mayoría son carrión, pero justo necesitaba un carrión y mira lo que encontré. Este carrión, marca Lucas, que aparte es mi nombre. El precio regular 67, después lo bajaron a 40, después a 36 y está en 27, así que claramente me lo llevó. Esta parte de los calzoncillos suele ser un caos. Miren acá en Marshall, se ve todo bastante ordenadito, Bueno gente, recién salimos de recorrer tanto el Ross como el Marshall y el primer consejo que le queremos dar es el siguiente: vengan temprano. Si estas tiendas abren bastante temprano, el Ross a las 8, el Marshall un poquitito más tarde, pero lo importante es que lleguen temprano para encontrar más variedad y también encontrar todo más ordenadito, ¿sí? Eso es lo primero. Segundo tema, las conclusiones que podemos hacer son las siguientes. En Marshall, por lo menos en nuestro caso, y no solo recorrimos uno sino varios, pudimos encontrar un poco más de primeras marcas que en Ross y también notamos un poco más de orden. Sabemos que la gente es somos bastante desordenados, pero en Marshall parece haber más gente dedicada a que todo esté más acomodadito, más gente preocupada por eso. Así que esa es las dos diferencias significativas que pudimos encontrar. Otro tip importante que queremos darle es que estos son lugares muy buenos para encontrar tanto valijas como zapatillas a muy buenos precios. Nosotros es lo primero que buscamos cuando entramos a estos lugares, así que agenden eso. Y como hoy estamos muy generosos, te vamos a dar un dato adicional. El año pasado conocimos una tienda nueva que se llama Burlington. Encontramos muy buena variedad tanto en valijas, en zapatillas y también fue donde mejor precio encontramos. Así que esta es otra tienda para que tengas en cuenta cuando vengas a comprar acá. Apenas entré a Burlington, el primer lugar donde me dirigí, donde fue las zapatillas, claramente. Soy loco de las zapatillas, les muestro lo que encontré. Tenemos estas Levi's, que son como una especie de cuero, se ven lindas, están $20. Después tenemos estas Skechers, que también están buenas, tienen la suela que es re cómoda y estas están 22, bien re baratas. Otras Skechers también similares a las anteriores, también están 22. Y por último estas también de Levi's, son livianitas, el modelo está bueno. Estas están 13, así que los precios realmente sorprendentes acá en Burlington. En cuanto a las carteras y los bolsitos,
Burlington no se ve muy prometedor, se ven varios huecos, como que hay poca mercadería en esto, así que en este aspecto poca variedad. En cuanto a valijas, la verdad que creo que el que más tiene de los tres, mirá, un montón de variedad. Sigue al fondo, por acá también tenemos varias marcas, Samsonite. Claramente es el que más tiene de los tres, entre Ross, Marshall y Burlington. Este es el que más variedad nos mostró de valijas. Y les muestro un poco los precios. Este carrión, por ejemplo, $40, es buen precio. Y una valija un poco más grande, esta marca no la conozco, se llama Skyway y esta está 60. Si nos vamos a algo de marca como Samsonite, por ejemplo, en el mismo tamaño, esta está 80. Tiene buenos precios también en las valijas. Y mirá, acá encontré otro carrión, está rebajado a $25. En cuanto a la ropa, la verdad no vi grandes marcas muy conocidas. Vi algo de Levi's, capaz, algo de American Eagle. No, la mayoría creo que no son marcas muy conocidas. Lo que sí se ve es que está todo muy ordenadito. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, un recorrido por estas tres tiendas acá importantes. No olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo si conocían estas tiendas, cuál es la que les gusta más. Y bueno, nos vemos en nuestra próxima aventura. Adiós.